buenas noches, ya estamos aquí en su programa surcidores.tv. Yo soy Humberto Sáenz y hoy nos estamos acompañados de Richard Mora, que viene directo de Cúcuta, Colombia. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Bien, Richard está visitando en esta ocasión Monterrey para venir a la Feria de Monterrey, a la Feria del Libro, donde se está llevando a cabo el quinto encuentro internacional del COEI, Colectivo Oral Escénico Iberoamericano, donde ya estuvo Laura Di Hipólito, que estuvo con nosotros la semana pasada, y ahora tenemos el gusto de tener a Richard para poder saber de su trayectoria y su trabajo tanto en el mundo como en Colombia directamente. Richard, ¿qué define a Richard como narrador o como persona? ¿Cómo decirlo en cortas palabras? Yo creo que soy un ser bastante sensible y bastante observador. Muy bien. De Así es acuerdo sencillo. a lo que observo, siento, y de acuerdo a lo que siento, pues me muevo o genero alguna línea de acción. Claro. ¿Y qué es lo que te impulsó a ti a entrar en esto de la narrativa? Los cuentos llegaron cerca de los 14, 15 años, cuando estaba en colegio, y como mi colegio de primaria quedaba junto a la universidad donde nace un festival muy antiguo en Colombia, que hoy tiene 19 años, esa cercanía nos permitía que los artistas del festival estuvieran en el colegio. Ya. Allí yo escuché narradores como Osvaldo Pay, de España, que a mis 14 años mostraron un mundo mágico de palabras que no sabía que existía. Luego en la universidad integro el colectivo de narración El Taller, donde hago mis primeras intenciones con la palabra. De ese colectivo ya 10 años y de ese proceso 10 años también. Ahora, entonces, ¿cuánto tiempo tienes ya de narrar? O sea, ya que con conciencia de estar contando. Con conciencia hablamos de unos 5 años. Muy bien. La entrada al mundo de la palabra 10, pero tu comentario totalmente a tono, con conciencia 5, Con donde 5. se entiende el peso y la responsabilidad y que no es un hobby, que es una profesión, 5 años. Perfecto. Oye, y ahora esto te ha llevado a varias partes, a varios festivales, y entre ellos me imagino que te has encontrado con muchas voces, con muchos pensamientos dentro de la narrativa. ¿Alguien te ha impactado? Sí, sí, de por sí una de las voces para mí más agradables de Colombia la tiene un narrador de Nariño que se llama Hamilton Guerrero. Tiene una voz que, diría yo, es de esas voces que te engalanan, que te seducen, que te agradan al oído. Es la voz más representativa que he escuchado, que me parece muy interesante porque es un tono que te puede dar una muy buena noticia, una muy mala noticia, o te puede dar cualquier intención agradable y va a caer muy bien. Oye, bueno, y entre todos estos mar de cuentos que ¿hay algo en especial que te guste contar? Sí, me gusta los cuentos donde la imagen es primordial. Hay cuentos de situaciones conflictivas entre los personajes, de escenarios nuevos, escenarios que cambian, pero hay cuentos que para llegar a ellos tienes que pintar una atmósfera porque de lo contrario no hay una fluidez de la historia. Esos, los cuentos que cierras los ojos y sientes que estás en otro lugar porque las descripciones y las imágenes que se necesitan te llevan allá. Entonces, quiero pensar que tú eres del querer o del sentir que el narrar dibuja, pinta, Sí, debe serlo, debe hacerlo. debe serlo. El pincel se abandona para convertirlo en palabra y que el lienzo entonces sean los oídos y los ojos de los que están allí. Perfecto. Oye, y en la mañana que estábamos en radio, que estábamos platicando ahí en radio, me comentabas que tienes una preferencia también por los cuentos orientales, por los Sí. cuentos japoneses, chinos, árabes, todo eso. ¿Por qué viene ese gusto por ese tipo En el de historias? 2007, la directora de un festival en Bucaramanga, o de muy buen gran festival, nos junta a los narradores universitarios y quiere hacer un colectivo llamado Cherezada. En ese colectivo nos da las 1001 noches para que cada uno lea y se encuentre con una historia a contar. Muchos decían, pero es que es un libro muy grande. Otros decían, pero es que acá hay fábulas, acá hay cuentos, ¿cuál sé? De ¿No? todo. Yo abro el libro, leo dos cuentos, pero me quedo en la noche 397, que es el falso califa,
Y apenas lo leo, empiezo a sentir mucha transmisión de emociones desde la lectura. Y yo ahí dije, lo quiero llevar. De mis compañeros, solo 3 seguimos contando el cuento que hallamos en aquel colectivo. Pero con ese cuento empecé a encontrarme, empecé a arriesgar. Incluso con ese cuento encontré mi voz, porque de alguna manera el ejercicio vocal que yo hacía o la forma como narraba era muy particular, muy superficial, muy mentirosa, si se podía decir. Y ese cuento, con la dirección de Sandra, obligó a aterrizarlo y a ser franco. Jugando con ese cuento, vine a encontrar muchas ventajas y fue el espectáculo, o ha sido el espectáculo, que hoy me ha traído a muchos lugares, porque de alguna manera fue el espectáculo que Ever Banda, también el otro director de Surcidores, lo conozco en Bogotá, porque me llega la invitación cuando el director de Bogotá ve ese espectáculo en otra ciudad, y ese espectáculo lo vio Ever también en Colombia, y gustó. Entonces, no por nada el cuento apareció. Y Claro. después de ese han venido otras historias, otras culturas orientales completamente, donde no solo lo disfruto, sino que me identifico y me regocijo con él. Porque aparte son muy mágicos. Ellos, como dices tú, dibujan mucho en su narrativa los paisajes, las habitaciones, los aromas, las texturas. Y eso como que les da un sello también a ese tipo de historias. Y eso obviamente nos ayuda a poder tomarlo como esencia para poder contar. Dentro de todo esto, ¿hay algo que te haya tocado como para tú crear un cuento con esa atmósfera? Todavía no me he atrevido a crear algo a la luz de esa línea. Ok. Estoy en la adaptación y en la búsqueda y en el regocijo, como decía antes, pero atreverme a hacer algo parecido a eso, no, no lo he intentado. Todavía no. Lo veo muy sagrado porque igual data de una literatura muy, pero muy Claro, por antigua, supuesto. donde si no está bien hecho, creo yo que sería también como una especie de atentado a esa literatura. Claro. Pero tú ya has escrito algo. Sí, 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 sí. ¿Qué tipo de cuentos has escrito? Inicialmente escribí 2 historias que se llamaron Lilian y El Matadragón, que era el origen de la luna y las estrellas. Muy No lo bien. volví a contar porque sentí que fue un cuento o una narrativa de un momento de mi vida donde me estaba encontrando con los cuentos. Otro se llamó Lucas y Makazume, que es la explicación de un eclipse. Ese lo he seguido contando en colegios porque lo disfruto y me identifico con él. Después de ahí llegó un espectáculo que se llamó Andrés, la verdadera historia de un niño en la calle, que es un espectáculo bastante crudo, un espectáculo que de alguna manera me deja con los ojos cargados de lágrimas, y las veces que se ha contado, la lágrima ha sido compartida en el público y en mí, no porque se quiera buscar, sino que la sumatoria de las situaciones dan como resultado eso. Pues es una historia de niño de calle en Colombia, de realidad social, de alguna época histórica, pero que en el cuento se hace vigente. Claro. También he escrito historias cortas, historias, mini historias o píldoras. Y ahorita en Cúcuta, con los chicos con los que trabajo, estamos creando historias entre los 3, a manera de colectivo, con lluvia de ideas, guardando un texto o un norte para seguir, estamos creando historias. Ah, mira qué bien. Perdón. ¿Y todo esto lo estás creando con algún fin de un espectáculo o es por creatividad? O sea, por explotar la creatividad. ¿O lo están preparando para algo en específico? En Colombia en este momento los chicos están preparando o estábamos preparando algo llamado Igor y Félix, que Ok. es una adaptación de una historia sufi, la historia de los 2 caminos, y luego desarrolla la competencia de 2 hermanos a causa de un rey viejo que va a morir y no sabe a quién darle el trono. Pero normalmente creamos en la medida de la renovación del repertorio, tanto el de Claro. ellos como el mío, como ejercicio. De alguna manera, la reunión semanal no puede irse sin una tarea a crear. No importa el tamaño de la historia, pero Ujú. crear, ¿no? Estimulando el pensamiento y el cerebro para no creer que porque ya existe lo escrito, no hay necesidad de crear. De trabajarlo aparte, ¿no? Porque muchas veces, digo, se respeta todos los estilos, pero muchas veces hay narradores que tienen que contar tal cual está el cuento y hay quienes, en el caso nuestro, por ejemplo,
apropiamos de la historia, nos apropiamos de la imagen o de la idea del autor sin cambiarla, pero la adaptamos para que fluya, ¿sí? Porque muchas veces, como está escrito, está hecho para leerse, no tanto para narrarse. Entonces, hay un juego ahí, más bien un encuentro ahí de idealidades en algunos técnicos, más que nada, de la narrativa, pero es válido. Siento yo que es lo que le da la riqueza y la variedad, ¿no? A final de cuentas. Es un proceso ritual, de alguna manera, porque si bien el autor original o el primer autor lo creó con una intención, hay que ver que quienes lo leen y quienes lo disfrutan le encuentran otros sazones Claro, y otras claro. ópticas, y hay quienes no solo lo disfrutan desde la lectura, sino dicen yo quisiera llevarlo al teatro de títeres, al teatro de muñecos, al cuento, y es ahí cuando se dice con el respeto de la historia y del autor, yo quiero de alguna manera también introducir mi mano ahí y mi pluma, y es donde entra el ritual. ¿Hasta qué punto lo cambio en un porcentaje o simplemente le adhiero un cambio de nombres? Pero esa situación es necesaria para la apropiación del texto. Claro, Pues jugamos con el texto, jugamos con los personajes cuando nos sentimos cómodos, y nos sentimos cómodos cuando hemos generado algún tipo de confianza con el texto. Y no es otra cosa sino leerlo, releerlo, repensarlo y proponer otro a partir del que está. claro. Hay quienes no lo hacen y es válido como lo decías, pero hacerlo solo tiene una consecuencia, y es que te encuentres con muchas posibilidades. Claro. ¿Hay alguna historia o algo que el público te haya hecho contar? Sí, ¿O que lo hayas contado por un público en especial? sí, y al decir un público es totalmente literal, singular, por uno. Hay caso curioso, en Colombia en el 2003 creamos un espacio al aire libre llamado Cuentos a las Palmas. Nace en la necesidad de buscar un espacio al aire libre de cultura y narración. Allí contábamos solo 3 personas, la gente empezó a llevar sus cojines, sus sillas, papá, mamá e hijos, y a la luz de la noche se contaban cuentos. Aparece un personaje que tenía una realidad muy extraña. Su novia tenía tendencias suicidas y de alguna manera él era quien le decía a ella que valía la pena vivir, pero cuando él tenía esta situación con ella, él era el afectado. Claro. Escuché una historia alguna vez muy triste, muy ácida, muy cruenta, que yo escribí, de colegio de primaria donde se habla de una muerte, y llegaba al parque y me decía tienes que contar el de que no me llegue al corazón, porque si no lo cuentas yo me levanto y no dejo que siga contando. Yo le decía, ¿usted se atreve a hacer eso? Sí. Y yo le decía, ¿pero a usted le gusta ese cuento? Y yo, claro que sí, me encanta. Y alguna vez se apareció en un auditorio y me dijo, tiene que contar ese. Si no lo cuenta, mire que yo le dije, no, no, mire que nada. Esto es un auditorio. O sea, en un parque, bueno, Claro, pero en claro. un auditorio, no, no, no. Usted, además, yo le dije, ¿cómo se le ocurre que yo voy a contar eso en un auditorio para tanta gente? Si a usted le gusta el dolor, bien. Pero sí, ha sido la experiencia con relación a esa pregunta. Claro, Y aún hoy, cuando me lo encuentro a veces que vuelvo a la ciudad, me pregunta por la historia. Y yo, claro que sí. Ya no la cuento tanto, claro. pero ahí está. ¿Hay algún tema que no hayas tocado o que no quieras tocar dentro de los cuentos? De pronto, el humor puro. Un cuento que su línea sea solo el humor y que no tenga ningún fin justificado, que no tenga ninguna dirección establecida de personajes. No lo he hecho porque creo que perdería la línea que he adquirido. Que aunque el cuento puede ser divertido, que aunque el cuento puede ser muy cruento, que aunque aparentemente es muy tranquilo y muy inofensivo, tiene un fin. Claro. No lo he hecho y no creo que lo haría, meterme con un humor puro, 100% humor, porque en el escenario sale lo que somos. Y pienso yo que hay muchas maneras de educar donde el humor entra como respiro, mas no puede ser toda la esencia. Claro, claro. Se perdería ahí un poquito Sí, el narrador yo dentro de creo, esto, y me ¿no? perdería yo también en esa línea, Claro. a lo mejor. Entre contar para niños y adultos, ¿cómo te sientes? Si esa pregunta hubiese llegado en el año 2010, diría, los niños me gustan salteados con un poco de mayonesa. Pero en el 2011, que hay un festival maravilloso en Venezuela, en Mérida,
donde el director me dice, vamos a contar cuentos a las 7 de la mañana en los liceos. Yo, bien, vamos a contar. Pero yo no sabía que el liceo era colegios tan pequeños. Y cuando llego allá, de alguna manera se genera la camaradería, se genera el gusto y salen a contar ellos y salgo a contar yo. Pero cuando veo a los chiquitines en el desarrollo de pasos desde mi silla al escenario, que no eran más de 20, debí arreglar todo el repertorio, cambiarlo, quitar nombres de personajes, adulterar personalidades, porque claro, los chicos no podían recibirlo tal cual. Fue maravilloso. Yo el primer día me senté y le dije al director, no, esto ha sido muy bonito. Y empecé a encontrar ese mundo de niños con los cuentos. Cuando llego a Colombia, llego a buscar papel, a buscar libros, a escribir. Y hoy día, que estamos acá en Monterrey, México, donde el público estudio infantil es una maravilla. Es repensar que el niño necesita que le cuenten, que el adulto entiende lo que le cuentan. Y el adulto tiene una moral social que lo obliga a comportarse en un auditorio, a comportarse en un evento, pero también tiene un niño. Entonces, si en el niño funciona, en el adulto va a ser muy bueno. En el adulto funciona, en el niño no de pronto, porque el niño tiene otro acervo imaginario. Claro, Pero si nos damos a la tarea de mirar a los niños, ahí está el centro de todo lo que hacemos, porque es el que cataliza la emoción, es el que ve la imagen si se está pintando, es el que siente frío si se quiere pintar el clima, ¿sí? claro, claro. Entre adultos y niños, yo creo que los dos comparten una identidad y es que son niños, algunos ya grandes, otros como yo sin pelo, pero bueno, pero siguen siendo niños que disfrutan de la historia. Y lo hicimos en una función en la feria que fue intencional, cuento de niños para adultos, y alguien se me acerca y me dice, gracias por regalarme un rato de infancia. Y le dije, no, fue el cuento. Claro. Hay algo muy interesante en esto. Para los que no han ido a la feria, todavía les queda el día de mañana para que vayan a escuchar a Richard contar. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche estamos contando. Entonces vayan, dense la vuelta. La verdad la experiencia es muy bella. A mí a veces sí me agobia el que son demasiadas gentes, pero eso es lo rico, ¿sí? Porque todos ellos nos alimentan de alguna manera. ¿Qué pasa cuando tienes un público, o cómo sientes cuando un público no lo escuchas? Que no pasa nada. O sea, que tú sigues contando y Que, sientes que no pasa nada. que uno quiere preguntar, ¿siguen ahí? Sí, o sea, se Pues, durmieron, los dormí. encienden la luz, es que no. Uy, se Sobre todo cuando es un siente. auditorio, ¿no? Que tienes la iluminación de frente y que se oscurece el fondo y dices tú, bueno, ¿siguen ahí? Ya me quedé solo en el Pues auditorio. mira, O están tan cautivados. ¿Cómo te sientes en ese momento? pues yo solicito luz para el público. Bien. Yo solicito así sea tenue, por lo menos que la reflejen en un muro para que éste genere un pequeño haz de luz que me permita a mí saber que hay personas humanas sentadas todavía, Que no ¿no? se han ido todos de la sala. Sí, claro, porque puede acabar la función y gracias y ay, quedaron en shock. No, no hay nadie. Me han dejado solo. Pero se siente, si hay iluminación, si se puede reconocer la facialidad del público y hay silencio, se siente muy lindo, Claro. porque podemos pensar en un viaje. Pero si no hay iluminación y el público está en silencio, uno se siente solo. Porque contar cuentos es la conversación que se da entre un elemento y 300, 400, 500 o más, O 10. o 10. Entonces cuando tú no tienes a ese otro ahí y no lo sientes desde su presencia, se siente feo, se siente un frío como de me dejaron o me quedé solo y no me di cuenta que cerraron y se fueron, O no les está gustando. o no les está gustando, que es lo peor. Sí, porque muchas veces sientes que no alcanzas a escuchar la risa o el aplauso o el comentario y resulta que dices tú, pero a lo mejor no está gustando mi cuento. ¿Te ha pasado alguna vez que tú Sí, digas, siento que no le gustó al público? sí, ¿Sí? sí, 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 claro que sí. Y creo que gracias a Dios ha pasado, porque debe ser un balance. Claro. Si pensamos que lo que hacemos le gusta a todo el mundo, No, no es estamos posible. enfrente de personas muy amables que nos dicen la verdad, o estamos en una nube donde no albergamos la idea que hay quienes no disfrutan lo que hacemos. Sí, me ha Claro. pasado, claro que sí, porque el cuento o de pronto es muy fuerte, o de pronto se introduce en líneas que ellos no quieren, o simplemente se escogió mal,
que también pasa. Claro. Hacemos una primera lectura del público, nos decidimos por una historia, porque todos los cuentos están acá atrás y dicen cuéntame, y uno escoge alguno, lo trae adelante, y a veces No era la el magia adecuado. no es la que se quisiera, pero pues bueno, es la consecuencia. Terminas de contar. Hay, hay, Definitivamente. hay, Terminas de contar. no hay nada que hacer, ahí el profesionalismo tiene que hacerse sentir y al contrario, como decía un amigo, entre menos les gusta, si mal cara me hacen, más me exijo, más le doy todo mi corazón porque de alguna u otra manera la función debe acabar e intentar acabarse bien. Por supuesto, claro. Eh, ¿Prefieres un auditorio grande o chico? De público. Cantidad de público. Porque el auditorio grande con poco público es muy feo. Pero cantidad de gente. ¿Cómo sientes? El cuento íntimo, el cuento minimalista a masivos. ¿Qué pasa? ¿Cómo te Me sientes iría ahí? por los dos. ¿Sí? Me iría por los dos porque he experimentado los dos y el público, el auditorio de bolsillo, el teatro que te tiene 60, de 40 a 70 personas y no hay más, es hermoso. Es hermoso porque el cuento se siente que se cuenta al oído. Ujú. El cuento se siente que los está tocando y tú sientes la respiración del público. O sea, podemos pensar que los estás tocando a todos sin acercarte. Pero el auditorio grande permite el juego del efecto de la gente, de la cantidad, Claro. donde tú tienes un micrófono y juegas con eso. En el público pequeño tú no necesitas un micrófono, simplemente juegas, pero es un juego íntimo muy bello. En el público grande, en el teatro grande, juegas. Juegas con sonido, juegas con la amplificación, juegas incluso con la cantidad y la pluralidad de público. Es muy bonito. Yo creo que ahí lo que marca también es qué se va a contar. Pero me parecen bellos los dos. El público íntimo y el público grande, de teatro grande. ¿Cómo decides qué contar? Aparte de ver el público, ¿cómo te preparas tú para llegar? Porque tienes que traer ya un repertorio, como decías, pero cuando llegues ahí dices, bueno, de los 5, de los 3 que traigo, voy a contar este. En las presentaciones donde de alguna manera no se ha establecido el espectáculo Un que se va tema. a narrar, Ujú. que no ha salido en la agenda y dices vas a contar tal espectáculo, porque hay quienes por fuerzas de la vida han cambiado el espectáculo aun cuando en la boleta dice un nombre. Claro, claro. Yo todavía no lo he hecho y cuando está el nombre del espectáculo en la boleta, ese se cuenta. ¿Qué hago ahí? Rodeo el público, si no lo puedo mirar, lo oigo, lo intento descifrar y me hago una idea de qué, o más que de qué, de cómo quieren que les llegue el cuento. ¿Qué vienen a escuchar ¿Qué ellos? vienen a escuchar? En ese recorrido entre el camerino o la parte trasera del auditorio y la llegada al centro o a la butaca para contar, voy mirando, voy pensando, llego al centro, guardo silencio y me regalo unos 8 a 10 segundos para verlos a ellos, para tratar de leerlos e ir botando pequeñas dosis de la misma historia y de acuerdo a esa respuesta digo, no, hay que entrar por otro lado o definitivamente por el que estaba, pero con esas pequeñas situaciones. Cuando el cuento no está en una boleta, no está programado para hacer X o Y, salgo atrás y veo la reacción, veo los rostros, veo al narrador que está, veo cómo se disfruta, cómo lo hace. Me imagino que la magia que él está haciendo puede durar un tiempo más largo, puede durar Claro. un tiempo más corto. Pero sí hay un análisis y una observación del público, con los ojos o con el oído. Pero no salgo sin ninguna idea de quién está sentado allá. Claro. Oye, ¿y has compartido algún cuento con algún otro narrador al mismo tiempo? Como tal, frente a un escenario, no. En ejercicio, sí. Ok. Lo más cercano a ello es el contracuenteo, que es la fila de narradores, que cada uno va contando un cuento a manera de velocidad y ráfaga, pero interactuar con otro en un escenario, en un ping-pong, Ujú. no. Bueno, No, todavía no. todavía no. Todavía no. Pero ¿te gustaría alternar con alguien así de esa manera? Claro, sería interesante porque es hasta dónde puedo yo, hasta dónde puedo él, cómo leo su mirada, cómo me habla con su cuerpo, cómo me dice, uy, no. Sí, es un juego de emoción,
donde el público siempre va a disfrutar. Claro, El claro. público disfruta viendo adelante que algo está pasando y ojalá que esté sufriendo, ¿no? Entonces es bonito y entra algo muy importante que es el feeling con el otro. Claro. Porque si no hay feeling con el otro, no fluye. O sea, te envía un texto pequeño, tú le debes responder, pero si no hay feeling, tú no tienes intención, no te sale, No arranca. o ni siquiera va con la fuerza que debe. ¿Sí? No, es una dinámica muy bonita, la he visto, no la he compartido, pero creo que en algún instante deberá llegar. De llegar, llegar. Bien, este es Richard Mora. Estamos con él desde Cúcuta, Colombia, que viene a visitarnos a Monterrey. Y esperamos todavía muchos comentarios más que vamos a tener aquí con ustedes. Y vamos a un corte y regresamos. Y bien, ya estamos aquí de regreso y ahora hemos cambiado. Mi nombre es Ever Banda. Buenas noches, estamos en surcidores.tv. Y bueno, aquí la compañía de nuestro amigo Richard Mora, que quisiera que nos platicara un poco, Richard, cómo fue que nos conocimos. Hace ya un año atrás, un año largo, estando en un festival en la capital de Colombia, en Bogotá, tuvimos el gusto de encontrarnos varios países, Bolivia, Costa Rica, Venezuela, Argentina, España estuvo ahí, México. Escucho a Ever contar, lo veo con un espectáculo que se llama Hablando con la Muerte. Ever me oye narrar, junto con la sinergia que se dio en el grupo de narradores, me dice, me gusta lo que haces y en algún instante puede llegar una invitación. Yo no le creí mucho, en realidad. Yo dije, Suele pues, pasar eso, nadie me toma en serio. Cuando le dije lo mismo a Laura Di Hipólito de Argentina, se me quedó viendo con una mirada así como que, ay, sí, mexicano, claro, claro. Bueno, no, yo no lo creí, no con tono de región ni de país, sino muchas veces se dice en los festivales yo te voy a buscar, a veces se da, a veces no se da, pero cuando empezamos a charlar por el Facebook y me dice, me escribes, ¿cómo está de agenda? Yo le digo, ¿por qué? No, pues porque tiene que hacer maleta para venirse a mi país. Yo ahí, menos mal que tenía soporte en la silla, a la altura de la espalda, porque la alegría fue grande, fue grande. Yo, ay, claro que sí, se dio y de una empezamos a cuadrar eso y de eso, abril de este año más o menos, empezamos a charlar. Exactamente. Pues empezamos a charlar y a platicar un poco sobre lo que yo le he comentado a Richard, sobre Monterrey, sobre nuestra gente, sobre nuestro tipo de público que tenemos. Y bueno, como se lo he dicho hasta ahora, todo lo que yo te platique va a quedarme corto. Cuando tú estés allá vas a saber exactamente qué es lo que sucede, cómo somos la gente regia, cómo de cierta manera somos distintos al resto de la gente de nuestro país. ¿Por qué razón? Porque posiblemente nosotros somos bastante directos, tratamos de ser francos y decir la verdad. Y creo que no he mentido. El público en esta ocasión, dentro de lo que es el COEI, Colectivo Oral Escénico Iberoamericano, que estamos sobre la 5ª edición, y la gente se ha volcado a irte a escuchar, a ir a ver a quién es ese colombiano, cómo es que llegó hasta acá, qué historias nos trae, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos cuenta. Y bueno, pues en tus propias palabras me gustaría que le comentaras a nuestro público, a todos aquellos que nos están viendo desde Argentina y también de Colombia, pues de todas las partes del mundo que nos están conectando desde España. Les enviamos un gran saludo y ojalá que las palabras de Richard lleguen ante ustedes y sepan lo que es estar acá.
con los surcidores de cuentos en la ciudad de Monterrey? Yo le llamo a las buenas situaciones bendiciones. Y estar acá hoy es una bendición, es una gracia. Tanto así como la gracia de el hecho de poder contar cuentos. No es tomarse una pastilla que te tomas para contar cuentos, no es que tienes un recetario para hacerlo. El cuento te encuentra y tú lo permites. Entonces, estar acá es una bendición, que tal cual como él lo decía, no te lo puedo describir, o bueno, te lo puedo describir, te lo puedo dar en imágenes, con fotografías, pero la cosa hay que vivirla. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El público de Monterrey es un público maravilloso. Haber volado por encima del mar durante mucho tiempo y haber volado tan lejos desde mi casa, no desde mi hogar, porque hogar es todo lugar donde te abren las manos como acá, ha sido maravilloso. El premio, los ojos, las sonrisas, desde los más pequeños, que podemos hablar de chicos de 3 años Yo creo que de 2. o de 2, hasta chicos grandes, casi de 40 o 50, que también ese niño lo llevan adentro, ha sido maravilloso. El público de Monterrey o el público regiomontano es un público franco, totalmente. Es un público que te invita a que sigas, que te pide, que te aplaude, que te sonríe, que con sus ojos te está diciendo gracias por este momento, ¿no? Es una cosa maravillosa. Si le ponemos número a la feria, hablaríamos de un radio de 300 a 400 personas por día, yo creo, en el Más o stand. menos. Durante 9 días, eso es cualquier cantidad de sonrisas. Sí, hay un montón de fotos que lo verifican y videos que también te vas a llevar allá a Cúcuta, porque definitivamente tenemos que comentarlo también. La Feria del Libro ha tenido un gran éxito este año otra vez y pues bueno, la cantidad de gente ahorita que nos veníamos para acá no dejaban de llegar y de llegar y de llegar ahí a lo que es la Feria del Libro. Y pues en sí, también no sé si te recuerdas aquella noche que fue la del jueves o viernes, cuando llega una criatura y nos dice, yo te oía, a surcidores de cuentos yo los oía desde que estaba en la barriguita de mi mamá. Y entonces pues eso tiene mucha responsabilidad que cae sobre nosotros, el hecho de tratar de permanecer y de contar precisamente con esta cuestión de la que es hacer cultura para nuestra propia gente. Claro, ahí es donde nos damos cuenta, primero, que hay un proceso, que hay una línea, que no se está contando cuentos o, no se ha hecho, o no se ha hecho en colectivo porque fue un azar, sino que es una decisión que ha venido seguida de otros que también creen, como los chicos que hacen parte del colectivo, como las personas que están alrededor, que permiten que se haga, como aquellos que creen, todo sumado para que el público que llega solo sienta que lo que pasa ahí no pasa en otro lugar. Exactamente. Y aparte también, bueno, como tú bien lo mencionas, agradecer la colaboración de todos los surcidores de cuentos que están por ahí, Sofía, Francisco, Daniela, Rocío, y pues todas aquellas personas que pertenecen directamente al grupo y como a otras que se han ido agregando con otros eventos y con otras situaciones como Mercedes, como Mónica, como Rosalba y Vicky, la señora Vicky, que también le mandamos un saludo a su esposo, y pues toda esa gente que hace posible que los surcidores de cuentos estén presentes. Hoy, de noche, se agregó Pedro, a los cuales también les mandamos un gran saludo. Pero bueno, para que usted no los conozca y no estén medio entendiendo lo que le decimos, todavía le queda el día de mañana. El día de mañana todavía nos queda. Platícales qué pasará mañana. Mañana, 10 de la mañana, vamos a estar en Sintermets, enfrente del Hotel Antares, donde se lleva a cabo la 13ª versión de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Y desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche está abierta la feria. Nosotros en el stand de Surcidores de Cuentos, donde contamos cuentos y tenemos un taller que se llama Recrea Cuento, vamos a estar contando cuentos cada hora, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Exactamente. Con una marea de gente, yo creo que el doble de la que hubo hoy. Esperemos en Dios que sí. Y de seguro va a ser así, donde se debía decirle a la gente, por favor, acérquese más para que Claro. el pasillo permita el tránsito de gente, pero de alguna manera esa es la búsqueda. Queremos que eso suceda.
Claro, y aparte que no solo atendemos a los niños pequeños, les tenemos un repertorio enorme para cuentos, como el día de ayer que tuvimos una agrupación que no supimos exactamente dónde llegaron ni de dónde venían, pero una agrupación de jovencitas alrededor de los 18 20 años Por que ahí. estaban ahí escuchando atentas los cuentos. Los grupos de Boy Scout y bueno, desde lunes a viernes estuvimos atendiendo todo lo que son escolares. Y también nos reencontramos ahí con gente que venía de otros países, no solo como compradores, sino también expositores. Y bueno, un saludo enorme también a nuestro gran coordinador y amigo Armando Ruiz, que es el que propicia la situación para que los surcidores desde hace 13, no más bien desde hace 10 años estemos ahí. Y dentro de los escolares, yo debo resaltar una experiencia que se da por primera vez acá en Monterrey, en tu festival, en la Feria del Libro, y es contarle cuentos a los chicos especiales. Es que el cuento a ellos, cualquiera se preguntaría, bueno, ¿y cómo se le cuenta a ellos? ¿Se le cuenta a ellos? Preguntarían. Y la respuesta es sí, totalmente. Desde el Totalmente. alma, O sea, abandonemos la figura física, abandonemos de pronto la el etiqueta prejuicio. y el prejuicio social para que sepamos que ellos lo pueden vivir aún más que otros. Y esa fue la experiencia. Tuvimos un grupo adulto de chicos especiales que oscilaban entre 30 y 40, pero con una energía de chicos de 10, de 12 años, con una Claro, respuesta maravillosa, con una capacidad y una respuesta mental inmediata. También hubo chicos especiales pequeños sí. y habían otros pequeñitos por ahí en otros colegios, pero su intención, su respuesta y su alegría, única. Exactamente. Entonces podríamos mencionar que Richard Mora vino a hacer un taller práctico teórico dentro de nuestro Por festival. completo, por completo. Voy con un acervo, voy con una maleta llena de instrucciones, voy con todo un aprendizaje significativo, venido desde el mejor ejercicio, la realidad. La realidad Exactamente. que te obliga a contar desde tu verdad, desde tu interior, a ellos que te Claro. están solicitando eso. Bueno, Richard, pues ahora pasamos a un momento muy especial al cual yo quisiera pedirte si nos brindas un cuento. Vale. Muy corto. Tendremos 10 minutos. Ah, ok. Hay una historia que me encanta, rescatada de un libro llamado Lo siento, un cuento hindúes, que dice, un hombre muy joven, pero con mucho dinero, quería recorrer el río Tigris y para hacerlo rentó una barca y un barquero. La barca en forma ovoide larga, donde se sentaba el barquero enfrente y el joven atrás. El joven se acomodó, fino en su esquina, y el barquero, un hombre viejo, de manos callosas, de barba larga, de cabello ausente, se aferraba a su madera y haciéndole pliegues al agua hacía que ésta avanzara la barca como si el agua fuese de tela. En algún instante, un millar de aves se levantan en la parte alta y el joven le dice, barquero, ¿cómo se llaman esas aves? El barquero mira al joven y le dice, no sé, y no me importa. El joven le dice, si usted no conoce el nombre de las aves del techo de su lugar de trabajo, entonces usted ha perdido un cuarto de su vida. El barquero lo mira, se aferra a la madera y sigue remando, haciéndole pliegues a esa barca que lleva. En algún momento salta un pez dorado, con colores tornasol también, y vuelve al agua. El joven le dice, barquero, ¿cómo se llama el pez que acaba de saltar junto a la barca? El barquero mira el pez, mira el agua, mira al joven y le dice, no sé y no me importa. El joven le dice, si usted no sabe cómo se llaman los animales que habitan su mar, entonces usted ha perdido otro cuarto de su vida. El joven sigue ahí sentado, el barquero aferra más las manos a la madera y más fuerte rema mientras avanza la barca y justo atrás de él hay un árbol inmenso que ni 50 hombres abiertos de manos lo podían tomar, de color fuego, con ramas que también eran de color rojo y el joven le dice, barquero, mire atrás y dígame cómo se llama ese árbol. El barquero mira atrás, mira al joven y le dice, no sé y no me importa. En ese momento el joven le dice, usted barquero, si no sabe cómo se llaman esas figuras que crecen alrededor del lugar donde usted trabaja, usted ha perdido otro cuarto de su vida. Faltando 10 metros para llegar a la orilla,
El agua se empieza a colar por un orificio pequeño en la parte baja de la canoa. Los pies del barquero son los primeros que se humedecen, y antes que se humedezcan los pies del joven, el barquero le dice: mire, joven, el agua se está colando, la barca es más vieja que yo y yo quiero que usted descienda, nade hasta la orilla y no me tiene por qué pagar absolutamente nada, pero baje, baje, joven, que se va a hundir la barca. En ese momento el joven, que escucha esas palabras, lleva la mano izquierda y la mano derecha a las paredes de la barca, afirma los dedos con las uñas en las paredes de ella, y en ese momento el tránsito de sangre se hace más lento, los ojos se le ponen blancos y pareciera que la piel se plegara también. El barquero lo mira y le dice: joven, baje, baje y nade, nade, que ya va a llegar a la orilla y no le voy a cobrar absolutamente nada, pero no quiero que se hunda. El joven, cuando oye esto, se aferra más a las paredes de la barca y la piel se le pone más blanca y los ojos más abiertos. El barquero, que lo mira con detalle, le dice: usted, joven, ¿acaso no sabe nadar? Y el joven, con las manos en las maderas y sin poder decir una palabra, le dice con el rostro. En ese momento el barquero, que no había musitado una sola sonrisa, pliega esa sonrisa sobre esa barba, abre los ojos y le dice: usted, joven, si no sabe nadar, entonces déjeme decirle que usted ha perdido toda su vida. Wow. Y bueno, ¿de qué origen es este cuento? Es indio, es hindú. Es de origen hindú. Bueno, tú bien sabes que muchas de nuestras leyendas, nuestros mitos tienen esa filosofía de vida, que tanto los de Colombia como los de Egipto, como los de Arabia, como los de México, todos tenemos historias que contar, que de esa manera antiguamente también se transmitía el conocimiento. La palabra es importante, el cómo se dice, el cómo se interpreta, el cómo se le transmite al otro. Nuestro programa habla sobre la oralidad, y en el día de hoy, para quienes apenas se están conectando, que ya estamos a punto de terminar, tenemos aquí a Richard Mora de Cúcuta, Colombia. Ahora, Richard, ¿qué sucede el estar tan lejos de tu casa, el estar a mucha distancia, como dices tú, sobre el nivel del mar también? ¿Qué pasa con Richard? ¿Extrañas ya regresar? ¿No te quieres ir? ¿Cómo andas? Hay un encuentro de emociones que cualquiera diría son las mismas cuando se viaja. Sí y no. Sí, porque se generan al viajar, pero no son las mismas porque cada lugar genera distintas situaciones. Claro, claro, se extraña la familia, extraño a mi esposa, extraño a los chicos con los que trabajo, extraño las labores de la casa, extraño los personajes y los habitantes de la casa, los libros, los animales, pero también se genera una sinergia y un afecto y un calor tan bonito acá que quisiera no irme. Claro. Pero, como dicen por ahí, hay que irnos pronto para volver muy pronto también. Considero que posiblemente, si dependiendo de algún proyecto que estemos pendientes por realizar, se lograra hacer, que tendríamos a Richard Mora lo más pronto posible. Y con todo el gusto. Claro que sí. Pues bueno, Richard, platícanos cómo te ha parecido la comida mexicana, que ya que es tu primera vez que has estado acá, ¿cómo te ha ido con esa cuestión? Porque te voy a platicar que, por ejemplo, a Marita Bolsalsen, cuando la tuvimos por acá en el fórum, le fue muy mal con las salsas y con los picantes. Laura Di Hipólito como que se ha acostumbrado ya más a ese sabor picante y sabroso. ¿Tú cómo te ha ido con esta cuestión? Pues mira, afortunadamente nací en un barrio popular, corría en las calles descalzo, jugaba con balones que eran periódico adentro de una bolsa enrollado, lo cual me permitió un estómago como de pordiosero e indigente que permite que los sabores entren en mí y no me afecten en el estómago de mayor manera, porque yo creía que el chile era un ser inmenso que a lo mejor me iba a hacer algo, pero no, sabe de lo rico. Y sobre todo, el primo del chile, el vampiro, no, eso sabe muy bueno, eso es muy Bueno, rico. si nada, eso ya es otra versión completamente. Para quien no lo conoce y que nos está escuchando de otros países, cuando vengan a Monterrey, ustedes pidan que les den vampiro. Ya no decimos la marca porque no podemos, pero realmente es una bebida muy gratificante. Y es artesanal, ¿no? De alguna manera. Digamos que sí, pero... O sea, no pueden venir a México y no pueden irse sin probar comida picante, las variaciones del chile, los tipos de chile, las tortillas, el jerez. El jerez. Yo creía que el jerez de alguna manera solo se pronunciaba en ciertos programas. No, el jerez es un vino tinto muy agradable. Es llegar a la ciudad, llegar al país
y aceptar la cultura desde la comida. No, es Claro. deliciosa, la comida ha sido maravillosa. Yo he encantado con los frijoles, con las quesadillas, las papitas con la salsa, la cerveza, que tiene obviamente un grado de concentración más alta que en Colombia, muy agradable. No, la comida es deliciosa, es fenomenal. ¿Consideras que has subido algo de peso? No lo he sentido, pero me lo dirá el ropaje y el vestuario que hay Claro. Tal vez al momento de tratar de subir al avión te van a decir, no, traes sobrepeso. Sí, no. Y pues bueno, Richard, nosotros estamos aquí desde Monterrey dándote la pre-despedida porque este programa ya no alcanzamos a que estés aquí para el próximo sábado. Tú partes para Colombia el día... El martes, Dios mediante y los elementos, 7 de la noche, para estar llegando a Colombia el miércoles, 10 de la mañana. Más o Exactamente. menos. Pues bueno, Richard, te deseamos lo mejor del mundo. Estamos realmente muy satisfechos de que hayas estado acá y sobre todo que hayas hecho un público como al igual que Laura Di Hipólito en alguna ocasión llegó por primera vez a Monterrey y ahora realmente ya regresa a su casa, como lo dice, a la cual le mandamos también un gran saludo y nuestro pésame porque nos dijeron por ahí la noticia que el padre de Laura Di Hipólito falleció. Le deseamos lo mejor de las suertes, que le vaya bien y que pueda recuperarse de esta situación, que tarde que temprano todos vamos para allá. Y bueno, de esa manera también mandarle saludos, que estuvo acá el programa pasado. Y también yo quisiera que le mandaras un mensaje a Juan Carlos Grisales, el organizador del Festival de Bogotá, que fue donde nos conocimos. Claro que sí, es una cadena. Yo de entrada le doy las gracias al Festival Internacional de Cuenteros en Cuentémonos en la Frontera, al cual me acerqué en el 2010. Recibí todo el apoyo en Cúcuta y de ellos la oportunidad y la maravilla de estar en el festival, y es cuando Juan Carlos ve mi espectáculo en el 2011, me invita al 2012 y se da la bendición de estar en el Pura Palabra, donde te conocí a ti con todo el placer y con todo el agrado, y de esa sinergia, de esa fluidez de la energía y los elementos, hoy estamos acá, porque la palabra nos reúne, aun cuando no sabemos que estamos regados por el mundo, ella nos integra. Y el saludo es para los directores del Festival de Cúcuta, para Miriam Montañez, para Euler Leonardo Arias, para el director de Pura Palabra, para Juan Carlos Grisales, para todo su equipo de trabajo y todos aquellos que con su fe creen que nuestros cuentos pueden trascender, y como pasó, creíste en ellos y volaron por encima del mar para llegar hasta acá. Pero no solo sobre ellos, yo te decía el otro día que realmente nosotros los surcidores nos regimos por una cuestión muy primordial. A nosotros nos llama la atención que tengas un currículum extenso, que tengas mucha hoja de vida, pero sobre todo que seas una persona directa, clara y con mucha humanidad. Y se los aseguro, Richard Mora cubre y sobrepasa esas expectativas. Ahora bien, el día de mañana es el último día en que podrás vernos dentro de la cuestión de la Feria del Libro, porque mañana es el último día que estamos ahí en Cintermex. No te lo pierdas, desde las 9, bueno, más bien desde las 10 de la mañana que se abre la feria, estaremos ahí con ustedes disfrutando. Aparte, Cintermex tiene un montón de eventos, como lo de Tlaquearte, y también tiene el Horror Fest. Entonces, si tú tienes algunas ganas de irte a divertir, haz tu plan de mañana. Está un poco frío ahora la noche y esperemos que mañana amanezca al menos no lloviendo, pero si así es así, no te preocupes, nada más con un buen abrigo, con un buen paraguas, puedes llegar ahí a Cintermex y disfrutar de la Feria del Libro y sobre todo ir al área de talleres en donde estamos los surcidores de cuentos. Estamos festejando 10 años de estar ya en la feria. Se dice fácil, pero no es tanto. Sin embargo, también tenemos festejos de 13 años de surcidores de cuentos. Y estamos a punto de terminar ya nuestro programa deseándoles lo mejor del mundo. Y recuerden, leer un libro nunca ha hecho daño. Nosotros somos los surcidores de cuentos. Y los esperamos en el próximo programa. Hasta la vista. Hasta luego.
misma cama pero con un espacio más. Nuestra canción en la emisora no suena igual. Yeah. Cada vez que hablan de ti lo único que hago es llorar. Mi corazón ya no soporta verte con otro y feliz y me quedé solo. Y fui muy tonto en no realizar que yo debí comprar